Bienvenido. Te iba a preguntar qué tal, pero ya que no comentas, que te zurzan. Veamos en este vídeo cómo conectar múltiples cuentas en Bulenox a la vez. Veámoslo. Si llevas tiempo en este sector, verás que lo que acabo de decir es una auténtica mamarrachada. Si tú tienes una cuenta en Bulenox, te salen todas y cada una de las cuentas colgando de la data de Rhythmic. Así de sencillo. Tienes 5 cuentas en Bulenox, te salen las 5 cuentas. 3 máster y 2 de evaluación. Te salen las 3 máster y las 2 de evaluación. La configuración que tengas. Tienes 5 máster y 5 de evaluación, pues 5 y 5. Con un máximo total de 11 cuentas máster. Por lo tanto, puedes tener 10 cuentas máster y 50 cuentas de evaluación. Todas cuelgan del mismo usuario y tienes 50 veces la data repetida para operar esas 50 cuentas. Recuerda, 10 máster y las otras 50 de evaluación. Por aquello de los extractores que voy largo, corto y me la suda todo una pija. Y en Bulenox, con esas ofertillas que meramente cuestan $10 y simplemente pagando el fee de activación, que ese sí que es el caro, es donde está el dinero alto en Bulenox, pues las que tengo suerte y paso, pues ya tengo una máster. Pero resulta ser que si llegas a la máster, han restringido las cuentas. Mírate ese vídeo que te sale ahora por pantalla para ver que, ojo, cuidado y atento, que están habiendo denegaciones de pago por diferentes cuestiones en Bulenox. Y cuando el río suena, agua lleva. ¿Entendido? En lo personal y en la gente cercana todavía no hay denegación absoluta. Han pedido ampliar los días operados. Si lo podéis ver en nuestro querido Telegram, que ha habido algún reporte también en público. Tengo más en privados, pero así está la cosa. Bulenox, desde el cambio de reglas, están habiendo denegaciones. Y alguna denegación de personas que no puedo poner la mano en el fuego han sido en término absoluto, se han quedado sin cuenta. Antes de ese cambio de normas, en Bulenox no existía, no habían ese ruidito de fondo que ya existe hoy en día. Pero no te preocupes, en esta nuestra comunidad ya estamos trabajando fuertemente y ya tenemos, que va a ser próximamente, tal vez en un mes, tal vez en 2, tal vez la semana que viene, no lo sé, cuando acabe de alinearse todo y pase mis filtros, tendremos una mejor alternativa a Bulenox. Bulenox es una excelente empresa, pero desde que cambió las normas lo dije. Ojo, cuidado, no gusta ese cambio. Ojo, cuidado, se ha abierto la veda para las excusitas de las denegaciones. Y cuidado, no te me pongas ahora en modo pánico total. Resulta ser que el 95% de los retiros funcionan bien, pero antes no había ese 5%, o al menos no había ese ruidito. ¿Entendido? No paniques, pero ten esto en cuenta. Por eso, en nuestra clasificación verás que Bulenox ha bajado de posición. ¿Dónde está la clasificación de las empresas? En la página web oficial de esta comunidad, que este vídeo ha sido patrocinado y es patrocinado gracias a los links de afiliados, que por cierto, como puedes ver por los precios de Bulenox, que valen medio $10, pues mira, no mola mucho esta empresa en general. Y tampoco mola mucho aquello de que no es nada transparente. Pueden irse mañana con todos nuestros hurdeles y nadie va a denunciar a nadie. Cero transparencia para esta empresa junto con el cambio de normas. Ahí tiene. Bajada en la clasificación. Pero ahí está, no la hemos quitado. ¿De acuerdo? Bueno, me he venido arriba aquí con el vídeo con el tema de Bulenox y esto aplica al resto de props. Dile el nombre que quieras, que todas las props tienen un usuario y contraseña dependiendo de la data que elijas. Si tienes Rhythmic, pues usuario y contraseña de Rhythmic. Si tienes DXFeed, usuario y contraseña de DXFeed. Y si tienes Tradovate, pues usuario y contraseña de Tradovate. Y todo cuelga de su usuario y contraseña. Todas las cuentas de esa empresa con esa data. Así de sencillo. No necesitas tener mayor complicación que ese único usuario con su contraseña.
Y aprovecho este vídeo para enseñarte empíricamente cómo Atas permite estar viendo diferentes conexiones en tiempo real. Tenemos a la izquierda, aquí arriba, el Bitcoin en Binance. Si lees, pone Binance Futures. Tenemos en Binance la conexión y ahí va actualizándose las velitas. Y aquí, encima de mi cabeza, de manera fácil y sencilla, porque os liáis de manera rápida y eficaz, tenemos en tiempo real la data del micro Nasdaq. Hombre Armando, está todo a cero. Claro, es que es domingo. Hoy es día 5 de enero de 2025 y no hay mercado, como todos los domingos de la historia del CME. Bueno, concretamente a estas horas de la mañana. Bueno, a final del día sí que empezará a moverse el chicharrillo. Te leo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.